Hola, bienvenidos a De Seguro Aprendo. Somos Héctor, y Lizzy. donde de seguro aprenderemos algo. Hola, hola. Buenos días, Lizzy. ¿Cómo estás? Tan rápido, directa Pues ya la hola, pregunta. ¿cómo estás? Estoy saludándote. Pues es que yo creo que primero, yo estoy muy bien. Hoy estamos muy contentos. Así es. Ahorita voy a decir por qué, pero estoy muy bien, estoy contento. Ya siempre hemos dicho que cuando grabamos este episodio, cuando nos sentamos en esta mesa es muy terapéutico, entonces estaba ansioso desde que hoy me desperté, fui a correr y dije, híjole, hoy toca episodio y además hoy tocan episodios muy padres, así que muy contento. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Hoy te tocó correr afuera porque tuviste un percance con la banda que se rompió Se rompió, se usó como se tenía que usar cuando las cosas se usan y ya se rompen por de uso. Creo que eso es bueno, así que pues se nos rompió la banda aquí con la que corro cuando hace mucho sol, porque aquí en el norte de México empezó mayo con todo el calorón y de repente que se abre la banda donde corro y pues ni modo, tendré que comprar una a ver cómo se solucionamos. Pero como pues, dije desde enero, que salga lo viejo para que darle espacio a que entre lo nuevo. Entonces, me gusta esa filosofía. ¿verdad? ¿Tú estás bien? ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionada por el episodio de hoy, porque aparte es un tema que me gusta, me apasiona y me encanta siempre estar aprendiendo más del tema. La verdad es que tenemos un súper invitado que se llama el doctor Humberto Alanís. Bienvenido. Doctor Humberto, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y veo que ustedes también están muy bien. Y agradeciéndoles la invitación, es un placer para mí compartir con ustedes y con la gente que los sigue, que los escucha, que me permitan tener esta opción, esta oportunidad. No, hombre, es un placer para nosotros. Hacemos mucho hincapié con esta pregunta de cómo estás, porque siempre, desde el primer episodio, salió que nos preguntamos cómo estás y mucha gente se burlaba, que decía, si viven juntos, ¿por qué se preguntan cómo estás? Claro. Pero luego hemos ido pasando episodios y episodios y hemos tratado de ser sumamente honestos a responder esta pregunta. A veces contestamos, hoy estoy down, me siento mal, estoy triste. Entonces, pero quisimos institucionalizar la pregunta. Hicimos la reflexión ok, vivimos juntos y todo, pero realmente le preguntas a tu pareja cómo está durante el día. No. Pues realmente, pues no, nosotros llegamos a la conclusión de que no, entonces fue el momento donde, ¿cómo estás? Así hacer un check-in. Entonces siempre ya se... Y siempre que tenemos invitado le preguntamos cómo está. Estoy muy bien y de hecho a la pregunta a veces tenemos respuestas automáticas. Sí. ¿No? ¿Cómo estás? Estoy bien, aunque no esté bien, ¿no? Y sobre todo lo que ustedes hacen me encanta porque es reconocer la individualidad de cada uno de ustedes, ¿no? Wow. O sea, yo me siento bien, pero no necesariamente tú te sientes bien, ¿no? Sí. Y el hecho de la pregunta misma implica atención. No solamente estoy teniendo una atención, estoy con mi atención puesta en ti y quiero saber cómo estás. Si de pronto la pareja te dice, no estoy muy bien, bueno, vamos a platicarlo, qué es lo que está pasando, cómo te sientes, etcétera, ¿no? Hace algunos años, a raíz de esto, nosotros decíamos que los seres humanos somos seres racionales que se emocionan, ¿no? Hoy sabemos que la ecuación cambió y el orden de los factores sí altera el producto, porque hoy llegamos a la conclusión de que somos seres emocionales que a veces razonamos. ¡Hala! A ver, repítalo. ¡Wow! Sí. Somos seres emocionales que a veces razonamos, o sea, de pronto un ataque de ira, el secuestro de la amígdala, todas estas teorías que vienen por ahí nos hacen entender la esencia del ser humano y en esencia somos seres emocionales, somos emoción. O sea, eso, ¿no? Para resumirlo más es primero sentimos y luego pensamos, o sea, primero actuamos con el corazón. A veces yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes con los consejos de las amigas de que el novio y así es, voy a pensar con la cabeza o voy a pensar con el corazón. Entonces, porque siempre pones, pues sí, el corazón primero, te gana la emoción, te gana la frustración, te gana, o sea, tanto positivo como negativo, y luego es cuando reaccionas de que, chin, ¿por qué dije eso? Chin, ¿por qué hice esto? Entonces, sí, totalmente, sí es cierto. Mira, ya llevamos 5 minutos y ya empezaron aquí los aha moments. Los aha moments. Oye, doctor, pues bienvenido. Muchas gracias. Es que de seguro aprendes la plataforma que cuando quisimos Liz y yo crearla y fundarla dijimos, entre más personas podamos tener en esta silla, mejor. Se lo platicaba ahorita antes de entrar a grabar. Esto es un regalo para nuestras hijas y hoy debo decir que creo que ha sido un regalo para mucha gente que nos lo ha hecho saber.
Entonces hoy creo que tenemos un compromiso como mexicanos, como seres humanos, de poder traer gente que pueda aportar Que algo sume. bueno y que sume. Cuando alguien nos dijo, háblenle al doctor Humberto, usted sabe que tanto mi señora como su servidor somos orgullosos ex-AUDEM. Y yo todavía. Hoy alumna de la maestría de MDO de Desarrollo Organizacional. Alguien nos dijo, háblenle al doctor Humberto e invítenlo. Y veníamos manejando en la carretera de San Antonio. Sí. Y me acuerdo que ella venía manejando y yo venía ahí de copiloto y mis hijas así dormidas. Jetoncísimas, dormidas. Y me dice, ¿y si le hablamos? Pues, sí. Ay, pero háblale. Pero lo que le decía, doctor, de que él da la idea y yo lo ejecuto y decía, no, vamos manejando la carretera y yo, por eso es el momento. No, Liz, espérate, vamos a llegar a Monterrey y yo, ¿qué te importa? Pues ya, y vamos a marcar. Y hablamos con usted y la verdad bastaron de 20 de los... Es más, creo que nos echamos 40 minutos, que para mí fueron 5 minutos. Y usted amablemente dijo, vamos a hacerlo, me va a encantar, lo cual se lo agradecemos de corazón, hablo a nombre de la familia. Y hoy estamos aquí. Me emociono porque no sé ni qué, o sea, tantos temas que hay. Sí, y usted que ha estudiado tanto y que tiene tanto por compartir. Obviamente primero me gustaría que nos platique, cuando siempre que tenemos un invitado, siempre le decimos, ¿quién es Humberto? ¿Cómo llegó a donde está? ¿Quién es Humberto y quién está sentado hoy con nosotros? Y luego vamos a dejar que fluya y a ver para dónde acabamos, pero de seguro estoy que nos vamos a llevar algo bien bonito en este episodio. Así que, ¿quién es Humberto? De entrada el método me encanta, dejar que la conversación nos lleve, ¿no? Sí. Entonces hace más agradable, más cotidiano, más tipo conversación, sí. ¿No? ¿Quién es Humberto? Pues Humberto es el resultado de muchos Humbertos. Los seres humanos somos muchos quienes soy, porque vamos siendo nuevas personas conforme van pasando distintas etapas y distintas circunstancias por nosotros y vamos interpretando las realidades, ¿no? ¿Quién es Humberto hoy? Humberto hoy es un hombre de 68 años, me acerco a los 70, en septiembre cumplo 69, un hombre deseoso de aprender, un hombre que está siempre en constante búsqueda, un hombre está construyéndose y que no termino de construirme y tal vez nunca termine de construirme, ¿no? Y un hombre que ha estado trabajando mucho sobre procesos de aprendizaje, es una de mis líneas de investigación, cómo aprendemos los seres humanos y si en algún momento dejamos de aprender, ¿no? Y no dejamos de aprender nunca, o sea, siempre estamos aprendiendo porque ahora sabemos que el aprendizaje es un proceso adaptativo. Si no aprendemos, no nos adaptamos y si no nos adaptamos, morimos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando alguien dice, ya mis hijos se casaron, ya terminé. No has terminado. O sea, sigue, ¿qué pasa cuando tus hijos se van? O cuando regresan, porque ahora el fenómeno es que ahora están regresando y entonces el nido vacío se llenó, el nido lleno, ¿no? ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué estás atravesando, no? Yo trabajo mucho sobre cuestiones de diversidad e inclusión. Mi doctorado es un doctorado que estudié en los Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, y en ese momento empecé a investigar fui aceptado para investigar sobre cuestiones de liderazgo, ¿no? Estando ahí, me dice mi advisor que nos sugiere a mi esposa y a mí, fuimos los dos a estudiar el doctorado. Juntos. Los dos. Con todo hijo. Los dos. Con todo hijo, o sea, wow. Los dos. Sí. Y fue una aventura porque fue quemar las naves, fue empezar de nuevo, fue conseguir beca, fue pues ahora ser estudiantes, ya éramos profesores, yo me fui cuando tenía 42 años. Y una duda, doctor, usted cuando era estudiante de prepa usted siempre dijo, voy a ser doctor, o sea, a ver, esto que decía de nunca dejamos de aprender. Usted desde que iba creciendo y era un joven, sentía esta como energía interna de no puedo dejar de aprender. O dijo, o voy fluyendo, o sea, ¿cómo es despertar? Pues no despertar, pero este goal de decir, yo no voy a dejar de aprender y quiero ser doc, o sea, quiero llegar hasta el máximo, o ¿cómo fue ese caminar? Se fue dando, pero sí había una energía inicial, o sea, yo quería aprender todo, lo observaba todo, leía todo lo que podía, platicaba con la gente, observaba a la gente y aprendía hasta de los que estaban en contra, o sea, de los que decían, pienso distinto a ti,
me apasionaba, ¿no? Y yo quería saber ese otro sistema de pensamiento y por qué pensaba distinto a mí. Y podía empatar con las personas. Y si la persona pensaba distinto a mí, podía empatar en lugar de rechazar, me ponía en su lugar para tratar de entender ese otro ángulo desde su perspectiva, no desde la mía, ¿no? Y eso me permitía abrir horizontes. Cuando yo inicialmente inicié estudiando en la escuela normal, yo soy profesor normalista. Ahora el 3 de junio, justamente un día después de la elección, cumplo 50 años de haberme graduado. Wow. Y nos vamos a reunir la generación, Wow. bueno, los que están animados a reunirse, ya llevamos una bolita de nieve que ha ido creciendo, y un poco para reflexionar qué pasó con nosotros, cómo vivimos la vida en esa, y curiosamente en el 74 que yo me graduó, que nos graduamos, las fechas coinciden con el 2024, o sea, va a ser sábado 13 de julio, Wow. la fecha de la graduación, etcétera, ¿no? Y eso para nosotros, y la vamos a hacer el 13 de julio, que fue la ceremonia de graduación. Todo igual replicado Todo hace se 50 replica, años. ¿no? Y Wow. acabo de invitar a uno de los profesores, que aún vive, muchos de los profesores ya no viven, que él fue el maestro de ceremonias. Y me dice, con todo gusto. Con todo gusto, ¿qué quieres que haga? Lo que usted quiera. Háblame de tú, Humberto, pues te hablo de tú, lo Pues que tú sí. quieras. O sea, perfecto. Entonces yo quiero dirigir una ceremonia, y ya empezó él a generar su propio, lo que él quiere hacer en la reunión, ¿no? Y entonces esto vas entendiendo, y entre más sabes, más deseas saber. O sea, entre más aprendes, más quieres aprender. Y te das cuenta de que en realidad el mundo es bien vasto. O sea, hay tantos temas, y luego se empiezan a concatenar los temas, ¿no? Yo salgo a correr igual que ustedes que hacen ejercicio, no, pues todos los días, ¿no? Entonces me aviento mis 8 kilometritos, 10 kilometritos a mi ritmo, pero estoy contento, ¿no? Y generalmente voy escuchando algún libro, voy escuchando alguna conferencia, llego a mi casa y tomo nota de lo que me pareció interesante, checo si consigo el libro, o si no lo consigo, si lo puedo bajar, vuelvo a oír algunos detalles de la conferencia que me llaman la atención, y empieza a conectarse todo, ¿no? He trabajado mucho sobre cuestiones de diversidad e inclusión, porque estando ahí mismo en la Universidad de Nuevo México, el advisor nos dice, le sugiero estudiar nuestra maestría. Yo había estudiado una maestría en desarrollo organizacional aquí en la UDEM, ya tengo 32 años de haber graduado de esa maestría, y nos dice, las maestrías que son de fuera, nosotros las tomamos por 12 créditos, y su doctorado tiene 92, o sea, tiene que ser 80 créditos. Yo les sugiero, les aconsejo, que tomen la maestría nuestra. Son 38 créditos y se toman completos. Dijimos, como que ya tenemos que ser 80, pues vámonos pues 38 claro, con otra maestría, ¿no? Y estando ya en la fase de elaborar una tesis para obtener ese grado, el grado de maestría, empiezo yo a revisar cuestiones de liderazgo, que era mi tema por el cual me admitieron, y yo estaba muy enfocado a estilos de liderazgo masculino y femenino. Quería saber qué onda, si los hombres podíamos tener un estilo femenino o las mujeres un estilo masculino. Yo intuía que sí, la lógica me decía que sí, pero yo quería ver toda la parte de ciencia, ¿no? Y entonces, revisando datos del Banco Mundial, en ese momento les estoy hablando del año 2000, yo estudié el doctorado a partir del año 99, en el 99, y ya terminando esa maestría, me doy cuenta de que empezaba a verse como un patrón repetitivo a lo largo de los años. Entonces me voy por estadísticas del Banco Mundial hacia atrás, 35 años atrás, y veo que hay como una tendencia. Y yo acababa de aprender una técnica estadística que se llama prospectiva, y la prospectiva no es más que lanzar líneas, bueno, la parte más elemental de prospectiva, como si se fuera a comportar igual a lo largo del tiempo. Okay. Entonces lanzo las líneas, ¿sí? Y dije, Chihuahua, las mujeres, de acuerdo a estas líneas, van a ocupar los principales puestos políticos de los países más importantes de Occidente. En ese momento no entré a Medio Oriente ni Oriente, porque había que delimitarlo, ¿no? Y entonces voy con mi consejero, con mi advisor, y le digo, oye, fíjate que acabo de detectar esto, que me dice, y quiero profundizar en esto, entonces quiero modificar mi tema. Dice, me parece perfecto, modifícalo, llamamos al comité de nuevo para que... Y mi tema varió, y ahora se llamó
mujeres líderes, liderazgo de las mujeres. Ándale, Esto en el 90, 2000, ¿verdad? Ok, estamos hablando del año 2000. Hace 24 Entonces años. su tesis doctoral iba a ser mujeres líderes. Fue mujeres líderes. Pero por algo que se dio cuenta en esa línea de que las mujeres iban a llegar a ser los puestos presidenciales en un futuro. O sea, estamos hablando que hace 24 años. Ahora hay que comprobar. Bueno, ya se está comprobando. No, entonces, yo hablaba de los siguientes 50, que era lo que me decía la estadística. Hasta el 2050. En el 2050, por ahí, íbamos a tener mujeres presidentas cada vez más. Aquí en Occidente. En Occidente, ¿no? Y entonces, cuando yo llego al doctorado en 2003, que yo daba mis primeras pláticas a académicos y demás, y yo hablaba de esto, pues me decían, Humberto, la pregunta era la clásica, ¿tú crees que en México, con las condiciones, machistas, no vamos a llegar en el 2100? O sea, eso no es por ahí, ¿no? Ok, pero eso nos dice la lógica, pero lo que nos dice la ciencia, o sea, al menos la estadística, si me concreto a eso, pues es esto otro, ¿no? Entonces empiezo a revisar yo un montón de elementos y caigo en la cuenta de que yo quiero saber las mujeres líderes cómo se forman, es decir, qué participó en la formación de las mujeres líderes que estaban en ese momento, ¿no? Quiénes influyeron, cómo influyeron, por qué influyeron, etcétera, ¿no? Y entonces presento ya, digamos, mi proyecto, lo aceptan. Claro, la primera pregunta de mi jurado fue, fíjense hasta dónde llegaba el sesgo, ¿no? ¿Por qué un hombre va a estudiar el liderazgo de las mujeres? Y la respuesta fue, ¿por qué no? Exactamente. Es decir, o sea, entonces una mujer tendría que estudiar y... Bueno, lo que sucede, Humberto, es que seguramente tú estás muy sesgado por ser hombre. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Usted tuvo hermanas y una mamá, no sé, de esa época, pues ya sé que eran un poquito más del esposo y estar en la casa, pero ¿algo le despertó a usted cómo vio a sus hermanas o a su mamá para decir, claro que las mujeres pueden ser líderes? Sí, definitivamente sí. Fue porque vi que faltaba. Okay. Los dos ángulos, ¿no? Claro. Okay. Porque yo vengo, digamos, de un momento, yo nací en el 55, entonces, y soy integrante de una familia de 10 hijos. ¡Hala! 6 hombres y 4 mujeres. Okay. Y mi mamá, después del quinto hijo, nos comentaba que ella lloraba mucho porque ya no iba a poder tener hijos, porque ya no siguió entre el quinto y el sexto pasaron 4 años. Entonces ella creía que ya no. Y su misión en la vida, de acuerdo a lo que ella había sido formada, era tener hijos, claro, fundamentalmente, ¿no? Recordemos que cuando se da la revolución en México, en las bardas se diezma la población y en las bardas ponían, tener hijos es hacer patria. O sea, tú eres patriota porque tienes hijos. Y por el lado de la religión son los hijos que Dios te mande. Claro. Híjoles, que estos temas me pueden apasionar porque son todas estas historias. Justo esta semana fui con clientes que tienen arriba de 70 años y cuentan estas historias. Digo, usted está joven, pero todo esto de lo que apuntaban en las bardas, esta ideología pues, ancestral que venimos arrastrando, no se nos puede olvidar. O sea, qué padre que estamos teniendo esta plataforma para que lo cuenten, pero claro, hace sentido. Por eso las abuelitas tenían 10, 12 hijos, porque era por la parte religiosa es lo que Dios quiere y vida. Y acá era, imagínense, yo no había visto eso, es patria, traer hijos es patria. Claro. Entonces la mujer estaba, pues no tenías para dónde irte. Y aparte, fisiológicamente, como las mujeres tienen al bebé en su útero, en su vientre, entonces, pues esa es, digamos, de manera lógica, pues estamos para eso, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que al venir de estas familias, evidentemente tú observas muchas cosas, ¿no? En los años 60, yo soy un niño, en los años 60, pero se dan los grandes movimientos en el mundo. Y fue, digamos, lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, porque no había estos medios. Entonces, claro, ¿por qué se dieron? ¿Por qué el mayo del 68 en París o el agosto en Noruega del 68 o en octubre del 68 en México, etcétera, ¿no? Vamos a ver un montón de confluencias ahí. ¿Y qué pasaba con los jóvenes de la época? Yo en el 68 tenía 13 años, ¿no? Pero mis hermanos mayores, yo soy el más chico, el penúltimo, pues, mis hermanos mayores
ellos, por ejemplo, pues estaban más conscientes de lo que estaba sucediendo y oía pláticas de sus amigos y de ellos, y bueno, en ese deseo de aprender, pues yo escuchaba, Claro. y entonces decía, ¿qué está pasando, no? Y fíjense hasta dónde llegaba, digamos, la ideología. Nosotros somos 10 hijos. Después del quinto hijo, mi mamá y mi papá deciden adoptar una niña. Y luego nacimos 4. Pero fue la primera niña. No, la de la sexta. Ah. Tuvo 5. Ah, 5. O sea, Y la después del sexta quinto, es adoptada. adoptada. Entonces, es para que veamos cómo un sistema de creencias sociales Claro. y religiosas nos llevan a tomar decisiones X, porque para mi mamá era lo correcto y para mi papá también. Claro. Entonces, la división del trabajo, en ese momento, estamos hablando, yo voy a hablar de los años 60 que yo viví, la mitad de los 50, 60 para adelante, la división del trabajo era muy clara. O sea, el hombre era proveedor y la mujer se encargaba de la familia, Claro. de la parte doméstica, ¿no? Y no existía un gran conflicto en eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empieza a haber este movimientazo, no? Bueno, los 60 es indicador de grandes movimientos. Los jóvenes de los 60 querían cambiar las estructuras, había estructuras que ellos no entendían. Las mujeres empezaban a entrar a la universidad. O sea, antes no entraban a la universidad, ¿no? Entonces eran las más audaces, entraban a la universidad, y las más audaces entraban a carreras tradicionalmente masculinas, las ingenierías, etcétera. Yo en mi investigación pues trabajé con ingenieras, todas, que fueron bien audaces, ahorita les platico por qué. Entonces, era interesante, yo decía, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Por qué se da, no? Y yo llego a la conclusión de que muchos de los movimientos que luego se transforman en filosóficos, como puede ser los movimientos de la liberación de las mujeres y demás, empiezan por ser situaciones económicas. Económicas, sí. Empiezan por el lado económico, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? En 1845, estamos hablando del siglo XIX, pues empieza a dar una transformación y hablamos entonces que esa transformación está regida por la revolución industrial. Entonces las cosas empiezan a producirse en serie, ¿no? Y se requiere mano de obra. Entonces, como se requiere mano de obra, pues hay que traer niños y mujeres. Claro. ¿No? Que después se legislará lo de los niños, pero se traían niños y mujeres. Hay que producir, es en serie, Sí, esto, ¿no? manos. Sí, manos, necesitamos manos para trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo, si revisamos la Primera Guerra Mundial y también la Segunda, pero muy acentuada en la Primera Guerra Mundial, los hombres iban a la guerra. Entonces, ¿quién se iba a encargar de seguir sacando adelante? Pues las mujeres. Claro. Entonces las mujeres incursionan en el terreno de los hombres, el terreno social de los hombres, y al incursionar se dan cuenta de que pueden hacer la chamba. Y la pueden hacer bien. Claro. ¿No? Y los hombres a su vez, ¿sí? Al regresar de la guerra, los que quedaron, también se dan cuenta que pueden hacer, pero el status quo, acuérdense que el cerebro humano está diseñado para el status quo, o sea, lo conocido, y me voy sobre lo conocido, porque ya alguien interpretó la realidad de yo mismo y esa es la realidad. Entonces, la realidad es que las mujeres pueden criar a los hijos, pero los hombres no. La realidad es que las mujeres pueden hacer comida, pero los hombres no. La realidad es que, etcétera. Y al revés, la realidad es que los hombres pueden trabajar en albañilería, pero las mujeres no. La realidad es que pueden en montacargas, los hombres, pero las mujeres no, etcétera, ¿no? Entonces, esta división del trabajo trae aparejada una enorme reflexión y entonces pasamos a una situación más filosófica, más de reflexión y más de, bueno, yo también quiero entrar al terreno de lo público. ¿Qué sucede cuando vemos estos dos terrenos? En el terreno de lo doméstico, estoy hablando de los años 50, de los años 60, un conjunto de sociólogos, de antropólogos y de psicólogos sociales empiezan a tratar de dilucidar esto y tú lees algunos documentos de ellos y dices, wow, o sea, puedes interpretar perfectamente qué estaba pasando en la época. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede es que este conjunto de científicos dice, al parecer en el terreno de lo social hay dos terrenos. El doméstico, que les pertenece a las mujeres, es el terreno privado, y el público, que es el terreno de los hombres, donde el 95% son hombres, donde el 98% son mujeres, ¿no? Entonces, se empieza la reflexión y dice, ok, en el terreno de lo doméstico, que es de las mujeres,
pues las mujeres se encargan de labores de mantenimiento del hogar. Hay que limpiarlo, tenerlo cómodo, etcétera. La comida, hay que mantener el hogar, ¿no? La educación de los hijos, el cuidado de los enfermos, ¿no? Claro. Por eso hoy arrastramos, ¿quién va a cuidar al enfermo? Pues si tiene hermanas, ¿por qué lo tiene que cuidar él? Porque los traemos, o sea, son creencias ancestrales que hemos arrastrado. Yo te les hablo de la genética, que tiene que ver eso con la genética. Entonces, este terreno no tiene un reconocimiento social, porque uno de los indicadores de reconocimiento social es el sueldo. Claro. Es sine qua non. No tienen sueldo, pues no hay reconocimiento. Sí. Me decían un grupo de policías recién regresado del doctorado, les fui a dar un curso, y me decían, Humberto, es que eso no es posible. No es posible porque es invaluable. Le dije, pues por eso, invaluable sin valor, pues no tiene valor. Lo acabas de decir. No, yo me refiero a que tiene tanto valor que no tiene valor. O sea, no nos chupemos el dedo. O sea, es decir, no tiene valor. Entonces, incluso no tiene valor que no figura en el Producto Interno Bruto de ningún país. Está cañón. Cuando si no se hace esto, pues la base, si no, ¿cómo salimos a trabajar? No, y aparte la mujer está, o sea, es una expectativa, es un por default, que la mujer tiene que hacer eso, y dices, pero las creencias y todo el sesgo y todo, ¿pero por qué? O sea, no tenemos otra opción, o sea, el mundo no nos da otra opción de decir, ¿y qué si no lo hago? O sea, serías una rebelde. Bueno, y aquí entramos a terrenos, pues, ya internos, porque, bueno, cuando nosotros discriminamos, en este caso se hace esa discriminación, antes de la Revolución Industrial no se pensaba así, porque no era necesario, económicamente no era necesario. Si yo les platicara que en el medioevo, por ejemplo, no había el concepto de propiedad privada, a pesar de que había señores feudales, por ejemplo, ¿no? Entonces los hijos que se tenían, pues eran hijos de todos. No tenía mi esposa, ni la esposa tenía mi esposo. Entonces la comuna, que era lo que los hippies de los 60 pretendían, se encargaban de todos, de ser hijos de todos, claro. Pues cuidan más a los hijos, claro. Porque no son tus hijos, sino son nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces son sistemas sociales distintos que obedecen a necesidades de las épocas, ¿no? ¿Qué sucede cuando, bueno, y en el terreno de lo público, pues están los hombres, hay trabajos diversos, si hay pago, si hay reconocimiento social, no significa que no hubiera injusticia en el terreno de los hombres, significa que había gente que no estaba bien pagada, había diferencias sociales abismales, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, empieza toda esta revolución, ya en los 60 muy fuerte, y las mujeres hablaban de liberación femenina. O sea, me quiero liberar, ¿no? Lipovetsky, que es un sociólogo francés muy conservador, dice de qué se liberaron las mujeres. Las mujeres pasan al terreno de lo público y ahora tienen un trabajo en lo público, pero siguen siendo responsables de lo privado. Entonces están enloquecidas. Sí, adquirieron tienen doble jornada, responsabilidad. Madre, ¿no? Y una sin paga, ¿verdad? Y deja tú, por otro lado, por ejemplo, en mi tesis, en mi trabajo doctoral, en mi investigación doctoral, me quedé pensando porque en Estados Unidos se le llama tesis a maestría. Sí. Y a doctorado se llama disertación, el escrito. Ya. ¿No? Y se me quedó muy grabado porque mandé mi tesis y me dijeron, a ver, usted ya tiene la maestría con nosotros, ¿es tesis o es no hay disertación? No me regresen. No. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, hacia el interior? Por ejemplo, yo trabajo mucho con cuestiones de diversidad. Entonces, ¿qué pasa con el discriminador? ¿No? Pero también, ¿qué pasa con el discriminado? Entonces, ¿qué sucede con la mujer hacia el interior? Por ejemplo, hoy por hoy, que fue uno de los temas emergentes de mi tesis, la mujer maneja mucho su identidad de género sobre culpa. Es una mujer que sale a trabajar, trae una culpa, enorme. Eso no nos pasa a los hombres, porque socialmente está interiorizado, yo tengo que me cuide a mis hijos. Y si no tengo consigo a alguien, una mujer, que lo cuide, porque no me corresponde a mí. Sí. Es decir, aunque lo razono y sé que tengo que intervenir, de entrada pienso, o sea, en mi fuero interno, yo que platico con muchas mamás que trabajamos y todo, si es un tema la culpa, y es algo que realmente tenemos que ir al psicólogo a trabajar, porque sí es algo que nos quita el sueño, o sea, pero luego, bien gacho, te das cuenta que realmente esa culpa también viene de las mamás que no trabajan, y entonces te empiezan a cuestionar, te perdiste el show de tu hija por estar en la oficina, ay, ¿sabes qué? Que te valga a ti.
O sea, entonces Y son si no esas... vas a ayudar, Ajá, entonces sí siento que es esas mamás que no trabajan las que a veces le suman a esa culpa que nosotros tenemos, que nosotros, o sea, al menos yo me voy a trabajar feliz, me voy a estudiar feliz, y sí sé, y te lo he dicho, me ha tocado estos últimos meses perderme finales de básquet y así, pero al final del día mis hijas lo van a entender, y si no lo entienden, pues que vayan al psicólogo y lo traten, pero yo estoy muy a gusto con mi decisión, sé que es algo que estoy haciendo, como decía usted, para crecer y seguirme innovando y seguir aprendiendo. O sea, no solo soy el rol de madre, soy más cosas que una madre. Entonces tengo que aprender a que cuando decido ser más cosas que una mamá, tengo que dividir mi tiempo, y eso trae consecuencias, que es perderme tal vez una final de básquet. Pero si es algo que he tenido que trabajar, pues como lo dice usted, los hombres no han tenido que trabajar culpa por ir al trabajo, ¿verdad? Es un sistema. Es un sistema, pero por ejemplo, en las nuevas masculinidades, por ejemplo, acabo de, bueno, hace un par de años di una charla con gente de Clarios, que antes era Johnson's Controls o Johnson Controls, eh, el Día del Padre. Entonces, yo les hablé de las nuevas paternidades, qué es ser papá hoy, Sí. versus qué era ser papá cuando yo fui Claro. papá, versus qué era ser papá cuando mi papá fue papá. Sí. Es decir, entonces en ese comparativo te das cuenta que ha ido variando. Y de hecho, los hijos de ustedes evidentemente empiezan a asumir una serie de creencias y de comportamientos distintos porque están viendo Lo que comportamientos están viendo. Claro. distintos. Y cuando lean en sus libros de historia van a decir, qué primitivo. Sí. O sea, Mi papá se asustaba. La verdad es que Héctor sí siempre fue un papá muy presente y involucrado con las niñas desde chiquita. O sea, yo me podía ir de viaje y Héctor sabía que meter en una pañalera, cuántos pañales, la fórmula. Y mi papá, o sea, para él era, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo Héctor lo pones a hacer eso? Que no sé qué. Y yo, ni lo estoy poniendo a hacer nada. Y es tan hija de él como tan hija mía. O sea, ¿por qué no va él cambiar pañales? Porque él no va a hacer, o sea, pero si era... Y luego ya lo fue entendiendo, y la verdad sí es, mi papá sí es una persona que se ha ido Sí, adaptando ha a lo ido nuevo, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. a no juzgar tan rápido, porque pues es obvio que ustedes, o sea, las generaciones no vivieron esa paternidad como la viven ahorita, de a veces Héctor tiene que ir por las niñas y pues ni modo, o sea, yo no pude. Pero sí está cañón. Creo que nuestra generación es a la que le tocó ser la generación criticada por estos cambios donde el papá está muchísimo más involucrado, algo que mi abuelito, mis papás, nunca en la vida... No, o lo que pasa ahora muy común en los chats de ahora de WhatsApp, que, oye, chats de mamás y de y repente están hay papás. O sea, Pero donde dices yo... tú, órale, o sea, cuando, o de repente es, oye, vas a un festival o algo así que era, por lo general siempre son mamás, siempre faltaba el papá porque el papá es el que provee. El que Es está más, trabajando. es observado mal, el sistema es, oye, qué hace ese huevón ahí? Bueno, Son las 11 de la mañana, ¿por qué no está jalando? claro, y esa es la contraparte. Por ejemplo, ¿qué sucede con los hombres, por ejemplo, cuyo ingreso, en caso de que ambos trabajen, es menor? Claro, Pues eso es motivo de divorcio. totalmente. Nada más que es motivo como oculto. O sea, no sé, me voy a divorciar porque gana más, pero sí tiene una repercusión. Ahí viene una pregunta que hemos hecho aquí varias veces con psicólogos y siempre es una pregunta así como, oh, y porque aquí nos han dicho, nosotros trabajamos en seguros y en seguros hay una tendencia, las grandes mujeres vendedoras o están divorciadas o están solteras, pero son mujeres que ganan millones de pesos mensuales de sus ventas. Y aquí hemos tenido gente que dice, voy a ser muy específico, ¿puede un hombre mexicano lidiar con que su mujer gana más, es más exitosa? Y aquí es de que no, hemos tenido psicólogas que les ponemos ¿Podrías casa. tú? No, claro. Siempre hemos sido un equipo y a mí no me molestaría verte en la cima. Sí, yo sé porque que no. no radica ni mi amor ni mi admiración por ti, por qué tan exitosa se hace en tu trabajo, y creo que es viceversa. O sea, lo hemos platicado en su momento en nuestra relación de novios, tú siempre tuviste más y yo nada más te decía, aguántame, va a llegar un día en donde voy a poder, y no por demostrarte poder, era porque te mereces eso y más, y porque has estado conmigo cuando no había nada y cuando hay pero
sí es parte del sistema estas nuevas paternidades y estas nuevas dinámicas que hoy la tendencia, doctor, nos marca. Oye, hoy de cada 10 matrimonios, 8 se divorcian. Sí. ¿Tiene mucho que ver esto? Tiene mucho que ver muchos factores. O sea, no es solamente ese factor. Primero, entender que al ser humano lo rodean diversas y diferentes instancias culturales. Por ejemplo, nosotros en alguna ocasión, mi esposa y yo, ofrecimos un taller sobre equidad de género en la Universidad de Nuevo León, que estaba como abierto y venía gente no tenían que ser estudiantes de la universidad, que podían ser estudiantes de la universidad, ¿no? Sino estaba abierto. Y recuerdo que asistió, entre otras cosas, les puedo comentar muchas anécdotas de los diferentes cursos y talleres, asistió a un matrimonio donde él era un ingeniero y ella era comunicóloga. Finalmente lo ofrecía la Facultad de Comunicación de la universidad, ¿no? Y cuando envió las invitaciones y publicidad, pues lo envió a sus exalumnos. Masivo, así es. Y entonces, cuando ellos son novios, deciden casarse, ¿no? Entonces ella le dice, ¿sabes qué? Me queda 2 años por casarme, tú ya te titulaste, tú ya eres ingeniero, le llevaba 5 o 6 años de edad, ¿no? Entonces dame chance, porque yo le prometí a mi papá, etcétera, ¿no? Se gradúa, de 2 años más, se gradúa y demás, le entrega el título al papá y al día siguiente se casa, ¿no? Se casa ella y evidentemente el rol era, se queda en casa. Era un rol acordado, ya ni siquiera estaba implícito, estaba acordado. Yo me quedo en casa y tú te dedicas a trabajar, ¿no? En los 90s se viene una línea muy fuerte en muchos países del mundo que tenía que ver con reingenierías. Era hacer más con menos. Quiero hacer más cosas con menos gente, ¿no? Entonces las organizaciones en general, muchas de ellas, entran en ese proceso y él sale reajustado. Tenían ellos ya 20 años de casados, ¿no? Cuando viene este asunto, ¿no? Entonces le dan un dinero, no bajan su nivel de vida, siguen igual con el nivel de vida, con 4 hijos. 3 hijas y un hijo, ¿no? Y entonces ahí van. Entonces, pues evidentemente el dinero empieza a mermar. Él sale a conseguir chamba, pero no le dan chamba. Y entonces en una reunión a ella le ofrecen trabajo, un compañero de ella. Y entonces ella dice, pero yo estoy bien empolvada, o sea, nunca ejercí. No, tengo la teoría de lo que me acuerdo, pero necesito, no, pues como quiera se lo ofrece, ¿no? Entonces ella empieza a trabajar y le empieza a ir muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y no era cuestiones de comunicación, ahorita que tú hablabas de seguros, sí, era cuestión de una compañía de seguros. Le empieza a ir muy bien a ella, ¿no? Y empieza a aplicar un montón de técnicas que aprendió porque estudió publicidad, etc. ¿no? Y entonces llega un momento en que la situación empieza a hacerse entre ellos insoportable, porque las instancias culturales, una de ellas es la familia. Los principales detractores de esa situación, de ese cambio de roles, era la familia de una y de otro. Entonces, es un mantenido, ¿qué te pasa? Claro. Y luego no te da vergüenza, qué poco hombre, porque la identidad de género del hombre, hoy por hoy, sigue siendo proveedor. Y ¿sabes qué creo también yo? También es la actitud que tome la mujer ante eso. O sea, si yo me pongo en plan de, pues ya no te admiro, ya me vale. Oye, a ver, fue un recorte, no fue porque soy un flojo y por eso no sabe. O sea, también creo que no nada más es que el hombre no pueda lidiar con eso, también es cómo la mujer le ayuda al hombre a lidiar con eso, o sea, cómo le pone la situación. Si yo me pongo en plan de, yo me voy a comprar esto, tú no tienes dinero, tú no te lo compras, o sea, tampoco. O sea, sí siento que va a ser de las dos partes el cómo pueda la relación funcionar si la mujer gana más. De hecho, el éxito radica ahí. Sí, claro. El éxito radica ahí, de ambas partes comunicándose y ambas partes entendiéndose. Ellos dijeron, a ver, ni tu familia nos mantiene, ni la mía nos mantiene. Entonces, que hagan lo que quieran, exacto. ¿Verdad? Sorry. ¿Y en qué acabó la historia? Pues la historia hasta cuando tomaron por eso fueron a tomar el diplomado, porque traían sus broncas. Claro. Entonces, bueno. Hasta ese momento, ellos hicieron su cambio de roles y entonces empezaron a reconocer, él empezó a reconocer que esa parte él no la había explorado y que estaba bien contento. Claro. Es que voy con mis hijos, es que los recojo, es que tienen valor, es que preparo la comida, es que aprendí, etcétera, ¿no? Y ella tampoco había explorado esa parte, o sea, no se habían dado oportunidad, ¿no? Acuérdense que Jung dice que cuando nosotros nacemos, ¿no? en su teoría de psicoanálisis, somos escindidos. Es decir, al momento de nacer, por cuestiones biológicas,
salimos de la mamá, ven nuestros genitales y entonces determinan, es hombre o es mujer, ¿no? Que hoy sabemos que hay más, biológicamente, más sexos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en el sistema binario, nada más, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? Y entonces, al decir es hombre o es mujer, eso viene acompañado de una serie de responsabilidades, de reglas, de visiones del mundo, Claro. de formas de comportamiento, etcétera. Viene todo junto, ¿no? Tanto en uno como en otra, ¿no? Entonces, la parte femenina en los hombres hay que reprimirla, y la parte masculina en las mujeres hay que reprimirla. Y Jung dice que hacia los 50 años los hombres empezamos a producir más estrógenos y las mujeres empiezan a producir más testosterona. Y él lo maneja como la reconciliación con mi otra parte. Wow. Y los hombres nos hacemos más llorones, más sensibles, las mujeres más entronas, inclusive brota vello, etcétera, ¿no? Porque hay... Pero eso, reducirlo a eso sería pensar que es cuestión solamente de hormonas, ¿no? Es cuestión de cultura. De Claro. Cultura. Qué bonita Yo palabra, quiero... reconciliación con tu historia, o sea... Con tu sistema, sí, completo. porque ni tienes culpa. Justo ayer mi hermano subió una foto de algo que está haciendo. Mauricio también, mi hermano, es muy investigador y le gusta, y subió algo diciendo de los niños azul, las niñas rosa, los niños carros, policías, bomberos, las niñas baile, o sea, todo, como el sistema... Claro, te condiciona. Yo quiero... A favor y en contra. Condiciona. Estás condicionado. Sí, perdón. No, yo quiero regresar al doctorado de... Es que yo quiero saber las variables. Me porque quedé está curiosa. viniendo Ajá, un poco- pues sí, que, por a ver, eso. Porque imagínate una disertación Es de, que del algo... de Sí, posgrado. y estaba mencionando que las mujeres líderes, que vivieron o qué cualidades, o eso es lo que a mí me interesa a ver, que me sí. platique. Con todísimo gusto los comparto. Bueno, en principio de cuentas, yo decía, bueno, ¿cómo fueron formados, no? Y en conjunto con mi directora de disertación, lo fuimos armando, ¿no? Yo le iba proponiendo y ella iba medio adecuando y demás, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, primero, de que yo quería hacer un estudio cualitativo. ¿Qué significa? Poquitos casos a profundidad. Ya. El cuantitativo tiene un enorme valor, son muchos casos, más superficial, ¿no? Entonces yo empecé a revisar estudios cuantitativos, porque me iba a ser cualitativo, a ver qué decían estos estudios, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar con mis variables, ¿no? En la investigación cualitativa no se llaman variables, se llaman categorías de análisis, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo era la relación familiar de esta mujer que estaba en formación? ¿Cómo era la relación con su papá? ¿Cómo era la relación con su mamá? ¿Qué lugar ocupaban en la familia? ¿Cuántos hermanos había? ¿Cuántas hermanas había? Entonces fui armando las subcategorías para cada caso. La siguiente categoría era a qué jugaban cuando eran niños o cuando eran niñas, ¿no? Y eso lo saqué de Carol Gilligan. Gilligan es una investigadora de Harvard y Gilligan investigó los juegos de los niños y los juegos de las niñas para predecir competencias laborales. O sea, depende de lo que desarrollas competencias, ¿no? Wow. Entonces, los niños, por ejemplo, estamos hablando en general, juegan a juegos piramidales, ¿no? Hay un portero, hay 2 defensas o 4 defensas, hay 2 medios, etcétera, no hay un capitán y está la estructura muy definida, ¿no? La lucha por el poder es abierta, ¿no? ¿A qué juegan las niñas? Pues las niñas juegan a cuestiones mucho más donde comparten el liderazgo, por ejemplo, ¿no? La lucha por el poder también se da, pero es encubierta. O sea, es con la sonrisa, me cae muy, etcétera, es encubierta, es un lenguaje que aprenden, ¿no? Y que los hombres de pronto nos saca de onda porque no aprendimos ese lenguaje. Wow. Pero dile directo, y no se lo digo directo, voy a actuar más inteligente, etcétera, ¿no? Voy a sonreír. Otra de las categorías de análisis fue toda la parte educativa, es decir, cómo se educaron, ¿no? Y como yo estaba viendo experiencias de vida de mujeres líderes, era esta formación, cómo contribuía a su liderazgo, qué traían ya ahí, ¿no? Y entonces, en la parte educativa, ¿a quiénes admiraban? Si admiraban más a los profes, hombres, o a las profesoras mujeres. En caso de que hubieran estudiado en algún colegio solo de mujeres, bueno, ¿a quién admiraban? Cómo era su participación en actividades extracurriculares, si habían ocupado puestos en la asociación estudiantil,
en mesas directivas y demás, hasta llegar a la universidad. O sea, todo ese proceso. Luego en la parte laboral, cómo se dio la parte laboral, si habían tenido jefes hombres o mujeres, qué pasaba cuando tenían jefes mujeres, qué pasaba cuando tenían jefes hombres, cómo veían ellas la realidad, etcétera, ¿no? En entrevistas a profundidad, así como esta entrevista donde ellas hablaban, yo grababa y tomaba notas de campo, ¿no? Y luego, bueno, ¿quiénes fueron sus modelos de referencia? Los modelos de referencia son bien importantes, o sea, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estás emulando? ¿No? Claro. Entonces, yo trabajé con 6 mujeres líderes. Y estas 6 mujeres líderes, a las cuales entrevisté, fueron alrededor de, en algunos casos, 6 entrevistas, en algunos otros casos 4 a profundidad. Y a veces las entrevistas se prolongaban, a lo mejor hablaba, ¿no? Entonces yo fui tratando de encontrar como hilos conductores, porque no era una investigación quanti, era quali, pero sí empecé a encontrar que había hilos conductores. Por ejemplo, y había otros que no contemplé en mis categorías de análisis, pero que salieron ahí, que surgieron, ¿no? Por ejemplo, tenía una mujer soltera, todas las mujeres andaban en sus 50s, ¿no? Okay. Que pues, si viven aún, pues tendrán ahorita 70, 80 años, ¿no? Porque la investigación yo la hice en el año 2001, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba por ejemplo, la mujer soltera decía, pues yo me iba a casar, yo puedo compartir hallazgos, no nombres, por supuesto, sí, claro. Es confidencial, ¿no? Pero yo me iba a casar, tenía un novio, me iba muy bien en mi trabajo y pues estaban las condiciones dadas para todo, ¿no? En ese momento se usaba que pedían la mano de la novia, también era de uso más o menos cotidiano, que se negaba, porque si se daba fácil, pues era, mi hija no es fácil, o sea, no está, claro, no, había una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Finalmente faltaban 15 días para la boda, él llega a visitar a la novia y le dice, invitaciones entregadas, todo, iglesia, salón, todo, ¿no? Y entonces le dice, oye, te tengo una sorpresa, fíjate que nos vamos a Europa. Viajar a Europa en los años 60 no es como ahorita. No, claro que no. Era otro boleto, ¿no? Se viajaba diferente y era muy caro. Sí, claro. Entonces, vamos a pasarnos 50 días en Europa. Y ese es mi regalo. Entonces ella se emociona muchísimo y todo el rollo. Dice, nada más déjame revisar en mi trabajo. Dice, ¿cómo? No, nos vamos a casar, o sea, no estás entendiendo, eres una mujer casada. Sí. Las mujeres casadas no trabajan. La compadre. Y estoy hablando de gente de nivel, de ella educada, o sea, de universidad y demás. Y él pues, también. Entonces, se deshace, ¿no? Se deshace. Y entonces a la hora de la entrevista me platica ella, comparte toda su experiencia y qué sentía y cómo se sentía y todo lo que pasó. Pero entre líneas siempre manejaba cosas que no eran entre líneas, las manejaba, por ejemplo, yo estoy consciente que si yo lo hubiera entendido, o sea, eso es lo que subyace es yo soy la culpable. Culpa. Y entonces en la que tenía hijos y sale a trabajar, otra vez, en la que vino una señora a su casa, después de 15 años de casada, le toca la puerta y le dice, vengo a decirte que estás casada con mi esposo. Y yo soy la primera mujer. Y ella ni cuenta. Y entonces ella decía, pues es que me engordé, descuidé, bla, bla, bla. O sea, otra vez la culpa. Y entonces dije, la culpa es un elemento poco estudiado. Cuando hablo con mi asesora de tesis, con mi directora de tesis, pues ella se quedó sorprendida y como que le resonó, le hizo clic. Claro, dijo, Humberto, pues nos hace. Le dije, bueno, ¿y qué hago? Ya la tesis está terminada. No, lo vas a poner en una categoría, pero ¿qué nombre le pongo a la categoría? Le vas a poner tema emergente. Entonces le puse tema emergente. Eran los temas que decía que iban a salir. Que me emergía. Entonces fueron saliendo temas emergentes que posteriormente empecé a trabajarlos, ¿no? Pero ya para la tesis ya estaba concluida. Entonces, esta parte de la culpa me parece a mí que es un gran tema a trabajar y hay que trabajarlo mucho. Sí. Por eso cuando tú dices yo voy a terapia o recomiendo que vaya, hay que trabajarlo. Sí, no, sola hablarlo. No se quita. No, porque está introyectado. Sí. Entonces, quitar nuestro sistema de creencias no es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a la conciencia. Una vez que soy consciente, empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? Pero no siempre va a dar resultado. A veces lo puedo trabajar solo, a veces tengo que ir a un especialista que me ayude a trabajarlo, ¿no? Pero sí debo trabajarlo. Entonces, ahorita, por ejemplo, un matrimonio joven como ustedes,
me invitan en el 2018, yo estaba recién jubilado, me había jubilado de la UDEM, y me invitan a trabajar. Yo no sabía que era matrimonio, yo había terminado en la UDEM y luego me invita el Christus Muguerza a dar un taller con mujeres líderes del Christus Muguerza. Pues voy y doy el taller, perfecto. Entonces, Rogelio, que es un chavo joven, le dice a Ginny, que es su esposa, oye, hay un señor que trae todo un rollo bien loco, entonces entrevístalo. Y ellos estaban fundando una empresita, que sigo trabajando con ellos cuando me invitan, ¿no? Qué padre. Y ha sido una experiencia formidable. Entonces Ginny me dice, Humberto, es que un problema, ella es de empresa, Ginny ahorita tendrá unos 47, 48 años, y Rogelio más o menos igual, andan en sus 40 tardíos. Me dice, lo que yo observo en las empresas es que las mujeres, cuando les ofrecen un puesto de dirección, desde gerencia media para arriba, ¿sí? O no aceptan, o si aceptan duran poquito en el puesto. Estamos hablando de generalidades, ¿no? O sea, en general. Y entonces, le digo, Ginny, yo lo que creo es que habría que revisar la parte cultural social. ¿Por qué una mujer que le ofreces un puesto no lo aceptaría? ¿O por qué si lo acepta dura poquito? Y entonces entramos, digamos, directo a lo que llamamos el glass ceiling, o sea, el techo de cristal. Claro, el famoso techo de cristal. ¿No? Entonces una mujer, si nosotros vemos la pirámide, ¿no? Una mujer empieza a avanzar en la organización y cuando llega a cierto nivel, topa. Y es de cristal, pero del cristal grueso, que es durísimo, sí, que no lo parten ni a mazazos, ¿no? Topa y dice, yo puedo ocupar ese puesto que está de aquel lado, tengo la preparación, las credenciales, la capacidad, tengo todo para el puesto. Sí. Es más, me lo ofrecen, ¿por qué no lo acepto? ¿No? Y ese techo de cristal está compuesto de barreras culturales. La primera barrera cultural se llama maternidad. ¿Okay? Una mujer que le ofreces eso, la primero que piensa es, ¿y mis hijos? ¿Para dónde los mando? ¿O qué hago con ellos? Porque esto me va a exigir un horario muy flexible, me va a exigir una presión muy tremenda, me va a exigir que viaje, etcétera, las exigencias del puesto, ¿no? Por eso vamos a ver que a mayor nivel, menos mujeres en las organizaciones, ¿no? Pero como son movimientos sociales, están dando, no hay nada escrito sobre piedra, se va dando. Porque por un lado estamos viendo eso en las organizaciones, pero por otro lado, pues vamos a tener una mujer presidenta. Yo quiero hacer una pregunta. Okay. Porque esto de la maternidad, quiero llevármelo al siguiente paso, porque me imagino, seguro estoy que en su tesis, en su disertación de doctoral, esta culpa de la mujer de mis hijos, ¿qué pudo encontrar usted en esas mujeres con la relación con sus papás? Ya que son niñas, claro. Y son adolescentes, ¿qué rol juega un papá y una mamá en una mujer exitosa ya en su etapa madura? Que entiendo usted analizó estas 6 mujeres exitosas. ¿Cómo era esa relación con sus papás? ¿Qué salió ahí en el estudio? Me interesa. Eso es muy interesante, la pregunta que me hacen, Héctor. Es muy interesante porque primero, este estudio se llevó a cabo en el año 2001, ¿no? Se concluyó en el año 2003, 2003-2004, ¿no? Habría que revisar ahora las nuevas generaciones, qué está pasando, ¿no? Sí. Pero el estudio a lo que me llevó es, primero, la relación con el papá hombre, el papá, es sumamente importante en la construcción de mujeres líderes. ¿Para bien o para mal? Para construirlas como líderes. Okay. Ahora, hay buenos líderes y hay malos líderes, pero para construirla como líderes, ¿no? En la relación con el papá. Un caso, de las 6, acuérdense que no lo puedo generalizar, eso salió en una investigación cualitativa. Claro. Y luego revisé en las investigaciones cuantitativas, el 84%, la mía no fue cuantitativa, la relación con el papá fue determinante, ¿no? Para construir mujeres líderes. Pero bueno, hubo un caso de las 6 cuya relación con el papá y la mamá fueron igual de interesantes, pero el papá y la mamá eran líderes. Los dos. Ya ella trabajaba, etcétera, digamos, en los años 40 y 50 cuando ellas crecieron. Y mi pregunta es,
¿puede haber mujeres líderes con culpa? Sí, O y sea, es bien frecuente. O sea, la mayoría de las mujeres líderes traen, o sea, sí, o sea, Es la bien culpa no frecuente. te va a limitar a ser líder. No, la culpa es, digamos, una barrera. Ok. Tú puedes trabajarla y vencerla o puedes sufrir toda la vida y te quedas en tu trabajo. Ok. Por ejemplo, hoy sabemos, de acuerdo a datos del INEGI, que más o menos, si mal no recuerdo, el 34% de los hogares en México son sostenidos por una mujer. A ver, otra vez, ¿cómo está ese La dato? tercera parte de los hogares en México, la cabeza de familia es una mujer. Una tercera. Pero la cabeza Wow. significa también monetario. Significa los mantienen de todo a todo. ¿Quién mantiene? Ah. O sea, ya sea porque se quedaron solteras y se hicieron cargo de los papás, que ese es otro cohete, Sí. que viene también desde el siglo XIX, o porque fueron abandonadas, ¿no? Y el abandono es ahorita un problema brutal, porque abandonan a la mujer y a los hijos, y la mujer tiene que entrarle, y se hacen bien entronas. Y entonces con culpa y todo, pues hay que sacar a la familia adelante. Y tienes una chamba Yo- enorme sí. de mujer con visión. Yo de- para empezar a cerrar, No, pero yo quiero, antes de cerrar eso, bueno, a ver, habla tú. no, ¿qué? No, es que... pues, No, pues es que puedo seguir aquí, pero ya, o no, sea, ya sé, el pero o sea, tiempo. lo que me... 2050. Por eso, 30 de eso que mayo. mi cierre iba hacia eso. A ver, ándale. Hacia lo que nos comentó es que en el estudio decía que en el 2050 presentan mujeres. Digo, para cuando se salga este episodio ya sabremos quién ganó, que lo más probable es que sea una mujer. Así es. Entonces, ¿qué cree usted qué impacto va a tener en México sobre el machismo, sobre este empoderamiento de mujer, el que haya una mujer presidenta? Ok. Y yo quiero agregar, porque pensé que lo ibas a decir, ¿cuál es su postura y cómo? Pues es que pues son 26 años adelantados. ¿Qué le hace, qué le dice ese dato? Ok. Primero, los movimientos sociales se van dando, no es una ciencia exacta. Ok. Usamos la estadística como Sí. ciencia exacta, pero Sí. se van dando, ¿no? El dato que me dice es que la tendencia a que las mujeres se vayan posicionando ahí está. Ya quedó. O sea, y tenemos la evidencia, ahí está, ¿no? Años más, años menos, ahí está. El machismo no es un problema de hombres, es un problema cultural, es un problema de hombres y mujeres. Porque las mujeres encargadas de la educación de los hijos, Sí. pues construyen machistas, o sea, es un problema de todo. Claro, Porque si nos claro. colocamos, digamos, solamente en el lado de, bueno, pues los hombres malditos o las mujeres benditas, no va por allí. Sí, yo Nadie es maldito ni nadie es bendito, somos un conjunto de personas. Yo ¿no? tenía una tía que tiene un hijo y 2 hijas y hacía que las hijas le sirvieran Claro, al hermano. claro. Pues claramente hiciste un machista. Y la O sea, no educación está ayudaste. diferenciada. Sí, claro. Entonces tú diferencias. Tengo una hija, inclusive mucho del lenguaje tiene que ver con eso, ¿no? Mi hija es una princesita y tu hijo, no, mi hijo es el rey. O sea, ya hay una relación de poder. Sí, claro. ¿No? Pero está introyectado y al estar introyectado, estar dentro de nosotros, tenemos que trabajarlo. Eso tiene que ver con sesgos, ¿no? ¿Cómo construí ese sesgo? Y luego hay que identificar el sesgo. Hay sesgos que son conscientes, pero hay sesgos que no lo son. Y yo me atrevería a decir que la mayor parte de los sesgos están a nivel inconsciente. Fueron Sí, metidos claro. ahí, se acabó. Y es así como vemos la realidad. Entonces, evidentemente, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que muchas mujeres que ya despertaron y que ya están sobre la línea, van a seguir trabajando sobre esa línea, pero también hay que trabajar sobre la línea de la educación de los hijos, ¿no? Y muchos hombres también. Por ejemplo, con Ginny y con Rogelio, esta pareja que les digo, ellos tienen diversos cursos y demás, y yo colaboro con ellos cuando ellos me invitan a dar algún curso, alguna conferencia, alguna plática, ¿no? Y, por ejemplo, están trabajando con mujeres jóvenes a raíz de lo que les dije, de que había que empezar a trabajarlas, que las empresas quieren promover. Entonces, bueno, si ya saben que hay una línea cultural, hay que trabajar desde ahorita que las quieren promover, para trabajar sobre esa línea y que acepten el puesto y que no renuncien, porque están en la Claro. curva de Sí, aprendizaje que de me voy. duren, que duren. ¿Es seguro? Pues no, No. pero las posibilidades incrementan, ¿no? Ya. Entonces ahorita estoy terminando un proyecto con ellos mismos para trabajar con hombres y mujeres.
O sea, ahora vienen en pareja, Es hombres que y sí, mujeres. es de los dos, no Ay, nomás. doctora, pásenos toda esa información porque Sí. creo que seríamos un gran canal para poder ponerlo ahí para que cada vez más parejas nos acerquemos a romper estos sesgos, a romper el sistema, a quitarnos todo este Creencias. menjurje que traemos cargando de años y ancestros, que lo único que están, o sea, qué bueno que ya hay un despertar, creo, porque ahí va poco a poco esta nueva generación que queremos que las cosas cambien para Sí. nuestros hijos. O Claro, sea, claro. Y es que se esperaría que las nuevas generaciones son llamadas a proponer cosas nuevas. Y las nuevas generaciones no son espontáneas, salieron de nosotros. sí. No salieron del aire, ¿no? Salieron de nosotros. Entonces traen un bagaje nuestro a favor y en contra. Cuando hablan, por ejemplo, la generación millennial, eso, digo, con todo respeto, pero a mí me parece pamplina, no es por Excusas. ahí. No es por ahí, porque ¿de dónde salió la generación cristal? Pues de mí, son mis Sí. hijos. Entonces yo algo les enseñé para que sean cristal. Ay, O sea, oigan, entonces, este episodio, wow. Cuando te colocas, digamos, en una posición así, evidentemente empiezas a entender, primero, los cambios sociales se van a ir gestando. No hay soluciones definitivas, se van gestando. Si ustedes me hubieran dicho hace años, yo doy una clase en la maestría en educación que se llama el sistema familiar. Si ustedes hubieran dicho hace años, como lo decíamos, que la familia era papá, mamá, hijitos y el perro, pues esa era la familia, ¿no? Pero ahora sabemos que hay familias mononucleares compuestas por una persona y es familia. Sí. Hay familias compuestas por dos personas, heterosexuales o homosexuales, etcétera. Hay familias combinadas, donde tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos y lo tenemos nuestros hijos. Sí. O sea, es decir, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que yo creo que cada vez más volteamos a la realidad y vemos la realidad como es. En los años 60 y 70 y 80 hablar de sexualidad era tabú, no se hablaba de Nada. sexualidad. Claro que no. Ni en la universidad, o sea, de ese tamaño se cubría, ¿no? Ahorita hablar de sexualidad y entender la sexualidad humana, que es bien complejo. Sí. Me Sí, decía lo alguien, creo. es que fíjate que la LBTG y más, pues es que es bien complejo. Sí. Es una, la primera clase que yo tomé en el doctorado fue en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo México y fue sobre sexualidad. Yo quería saber qué onda con eso. Pues fue interesantísimo cuando ves desde el punto de vista biológico y cuando te metes a ver la parte cultural, es loquísimo. Dios mío. No, es que aquí podemos seguir y invitarlo una vez seguir. al mes, porque nos van a dar. Ay, pero creo que Yo estoy emocionada ¿Por por qué? este despertar de las mujeres y siento que vamos, o sea, va a llegar un punto donde no quiero decir que vamos a estar igual, porque la verdad yo no soy de las personas que busca estar igual, o sea, pues el hombre es el hombre, la mujer es la mujer, pero donde sí tengamos oportunidades y no tenga que ser una lucha llegar a esos puestos o una culpa, o sea, sí tengo esperanza en que la sociedad y la cultura va a permitir que las nuevas generaciones que vienen de mujeres líderes, trabajadoras, ya no tengan esa culpa. Les voy a compartir una clasita que a mí me sirvió mucho para entender la igualdad. Si nosotros lo comparáramos, y es algo que leí en algún libro gringo, digamos, operaciones aritméticas, ¿no? Ujú. Podemos entender operaciones aritméticas y Ujú. podemos decir 3 por 2 son 6, ¿no? Pero 9 menos 3 son 6. Pero 2 más 2 más 2 son 6, ¿no? Son diferentes, pero iguales. Entonces la diferencia no la negamos, es decir, somos diferentes biológicamente, pero fue a partir de la diferencia biológica que se estableció una diferencia cultural y es ahí donde se estableció la supremacía de unos sobre las otras, ¿no? Wow. Entonces tenemos que entenderlo así, porque incluso entender que igualdad no es lo mismo que equidad, ¿no? Si yo tengo un grupo de estudiantes en la universidad y tengo 2 peruanos y tengo uno de la Sierra de Oaxaca, de la comunidad Mije, y tengo 2 holandeses, y los tengo que tratar igual, pues al tratarlos igual soy inequitativo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque unos necesitan más de una cosa que de otra. Claro. Y lo mismo lo vamos a ver en las familias. Por ejemplo, en las familias, ¿qué decían nuestros papás? En mi casa, que era una familionona, ¿no?
Lo que decían, es que tú quieres más a fulano que a perengano. No, mijito, los quiero igual. Este requiere una atención distinta a la tuya. Claro. Eso es ser equitativo. Pues estoy en función de las necesidades de la gente. No, ves, es que a mí ¿Qué me encanta necesita? todo esto. Es un temazo. Sí. Es un temazo. Un La temazo. verdad que sí. ¿No? Y bueno, lo unimos con un montón de temas más y van surgiendo, digamos, una comprensión de la realidad, porque de pronto lo que hacemos es con nuestros propios juicios, lo cual no está mal, pues juzgamos. Sí. Claro. Este está bien y este no está bien, ¿no? Pero cuando entro a tratar de entender la situación, entonces este que estaba bien ya no está tan bien, y este que no estaba bien ya no está tan mal. O sea, Claro. empezamos a entendernos y entender sobre todo nuestra condición humana. O sea, somos seres humanos y se nos olvida que somos seres humanos. Totalmente. Entonces queremos ser perfectos, queremos ser lo máximo, queremos obtener siempre el 100. No. Y una de las grandes estrategias de aprendizaje es el error. Y hemos satanizado el error. El error lo ponemos con una cruz y lo ponemos con un 5 si fue sí. calificación. No queremos cometer errores. Claro. No, es el error. A través del error aprendemos a lo largo de toda la vida. Si Así queremos. es. El error es necesario en la Es vida fundamental. para mejorar, Claro. Es fundamental. para ser tu mejor Y versión. para crecer, para ser tu mejor versión. Ay, A doctor. ver, vamos pero- a cerrar. No, Ya. sí. Le quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para cerrar. No, definitivamente. Sí, aquí cuando hay alguien sentado en esta silla, la pregunta, ¿cuál es su superpoder, doctor? Vámonos. Ujú, Mi va. superpoder es estar abierto al aprendizaje. Es Qué aprender. Me puso la piel chinita. Me Y es puso estar la piel abierto al chinita. aprendizaje. O sea, es un hambre de aprendizaje que va creciendo con la edad. O sea, se me hace Más. que no tengo tiempo o sea, tengo poco tiempo y hay tanto por aprender, tanto. Qué padre. Y leo un autor y luego me meto al libro y luego leo un pedazo del libro y me fascina y luego este autor cita a otro y me meto al otro. Porque ahora sabemos que hay lugares donde te metes al libro y algunos los puedes bajar. Sí. Entonces, algunos los escucho, otros los puedo bajar, entonces subrayo. No, yo estoy fascinado y nada más estoy preparando cosas, o sea, preparo un curso, preparo otro padre. curso, porque a la hora que lo preparo, lo asimilo. Claro. Como diría mi papá, yo lo veo a usted lleno de vida. Y qué bonito. Qué bonito vivir Lo- así. Lo felicito porque se nota, digo, Que no tenía el disfruta. gusto, pero se ve que usted es una persona llena de vida y que está aprovechando Apasionada. cada segundo Sí. de nuestra estancia en esta vida. No, te agradezco. Yo me quiero quedar con Yo me quedo con ganas de más. sí, lo quiero volver a invitar muchas veces y le pediría si nos da esa oportunidad de todos estos cursos, lo que está haciendo con esta pareja. Esta es la parte de Seguro Aprendo que necesitamos, que si ustedes tienen estos cursos, que podemos ponerlos ahí para que la gente vaya, para que nos inscribamos como pareja, para ser nuestra mejor versión, para romper los que queremos romper, yo me quedo con eso. Para mí fue este tema del sistema y que es bien fácil victimizarte. Hoy como hijo, como padre, es bien fácil victimizarte. Pero es verdad, me quedo con eso que dijo. De la generación cristal. ¿De quién? ¿De quién son salió? esos hijos de la Sí. generación cristal? ¿De dónde salió? Míos. Claro. Y yo soy de un boomer, pero es bien fácil ponernos esa etiqueta de soy boomer, entonces traigo todo este bagaje de excusas. Respétenme. Sí, claro. Yo me Claro. quedo con eso. Claro, y es muy padre lo que tú acabas de, lo que están ustedes ahora comentando. Nosotros podemos situarnos, digamos, en el rol de víctima o en el rol de héroe. ¿Qué quiero ser? Si todos los Claro. demás son los culpables, pues estoy victimizándome. Y eso no me permite avanzar. Sí. Sino, ¿qué hago yo? O sea, mejor me coloco en el otro rol y digo, ¿cómo sí puedo hacer las Claro. cosas? ¿No? Porque va por ahí. Hace muchos años, en el año 2010, tocaron a mi puerta. Yo era el director de los posgrados en Educación y en Humanidades ahí en la Universidad de Monterrey. Y abro y es un señor muy mayor. Y me dice, quiero hablar con usted. Sí, ¿cómo no? Pase, por favor. Le quiero decir que no tengo cita. Le dije, usted pase y déjeme ver si hay gente citada y ver qué podemos hacer, ¿no? Hablo con mi asistente y me dice, sí, tenemos una cita en 40 minutos, 45 minutos. Perfecto. Le dije, pues estoy a sus órdenes, tengo 45 minutos, soy todo oídos, dígame en qué le puedo servir. Antes de decirle a lo que vengo, le quiero pedir 2 favores. Sí, ¿cómo no? Si está en mis manos, cuente con ello. Primer favor, ¿le puedo hablar de tú? ¿Y usted me puede hablar de tú?
Ay, dije, pero que sí, por supuesto, Chulada. favor concedido. Perfecto. Me dice él, ya rompimos el turrón, ¿no? Es una expresión. ¿Cuál es el segundo? Dice, el segundo es un poco más difícil, pero te voy a pedir, Humberto, que hagas un esfuerzo. ¿Sí? ¿Cómo no? A ver, dime, ¿en qué consiste? Dice, mira, yo soy un joven atrapado en este cuerpo de 81 años. Hola. Me encantó. Entonces dice, me invirtieron los dígitos. Soy un joven de 18 atrapado en este cuerpo. Entonces trátame así y quiero aprender. Antonio Villarreal de la Garza, se llama el señor, bueno, falleció hace un par de años, y Tony hizo la maestría en Humanidades. Primer generación del TEC de Ingenieros Químicos. Wow. Todo un aprendizaje, todo. Y él hizo, se graduó de la maestría con un ensayo profundo, que le permitimos, mi comité de tesis y demás, que se llama México 2012, tienen hambre. Y estudió los grupos organizados criminales para llegar a las causas. Entonces, lo que sostiene es algo que ya sabemos, pero que necesitamos a veces el estudio para convencernos. Mientras haya diferencias, no vamos a poder resolver el problema ni de la violencia ni del crimen organizado. Es lo que sostiene el ensayo. Wow. Entonces tenemos que buscar lo que tú decías en la mañana. ¿Cómo reducimos las brechas, no? Y hay que buscar estrategias para reducirlas, y eso sería un buen trabajo para una mujer presidenta. ¿Por qué volteamos a una mujer para que sea presidenta? Digo, lo correcto es decir presidente, aunque la Real Academia ya autorizó que dijéramos presidenta, porque es la función de presidir. No decimos presidento y presidenta, delincuento y delincuenta. Pues no, porque es delincuente parejo, estudianto y estudiante. Pues no. Pero en fin, para esta primer mujer presidenta, la sociedad voltea porque se agotaron ya, desde mi perspectiva, los partidos políticos. Ya se agotó. Entonces está volteando, pensando en una presidenta para tener una visión distinta. Y una visión distinta pudiera ser, si me pidieran asesoría, yo se las daría con mucho gusto, reducir las brechas. Pero no, los pobres son lo primero, digo, puede ser una estrategia, no va por ahí. ¿Cómo la reduzco realmente? ¿Cómo reduzco esas brechas? Eso es un tema de un episodio que tendremos que hacer, porque justo ahorita antes de entrar a creo que ahí recae una parte de una gran solución para que este país sea un país más justo, más equitativo y que todos seamos empáticos. ¿Y cuáles son los países de avanzada? Los de Europa del Norte, claro. Noruega, Finlandia, Holanda, van de avanzada. Yeah. En Alemania, por ejemplo, lo último que hizo, digo, yo no conozco mucho de política, pero lo último que hizo Angela Merkel fue dar 4 meses a los papás. Cuando el bebé nace. Claro que lo vi. Ahorita voy a trabajar con Autoson sobre cuestiones de diversidad y me dicen, Humberto, ¿qué hacemos? Pues no sé, pero vamos a construirlo juntos. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias. La verdad es que una plática demasiado deliciosa, que podríamos seguir y seguir. A mí me encantan estos temas y sobre todo la mujer, la visión y todo. Entonces muy emocionada por lo que va a pasar pues ahora en México estos siguientes 6 años. Y seguramente vamos a tenerlo usted, si Dios quiere, otra vez en esta silla en algún momento. No, encantado, y la verdad le agradecemos de corazón que haya venido. Creo que yo me llevo muchas que voy a tener que cuando lo vea escribirlas, y de corazón se lo agradezco porque qué bonito compartir, qué bonito coincidir. Sí. Y bueno, de aquí para adelante yo soy oído y materia dispuesta para escucharlo, porque siempre escuchar la voz de la sabiduría, y más de la sabiduría que quiere compartir y aprender, pues yo creo que este es el tipo de gente que necesitamos, con quien juntarnos, con quien acompañarnos y ser nuestra mejor versión, que eso es lo que decimos. Y qué bonito conectar, padrísimas las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Encantado del doctor Humberto. Un aplauso. A ustedes, muchas gracias por venir. Gracias. Que Dios lo bendiga, y como siempre deseamos aquí, le deseamos muchas memorias eternas, porque aquí somos apoyadores de crear memorias eternas, así que muchas memorias eternas bonitas para usted y su vida. Muchas gracias, lo mismo para usted. Gracias. Gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos el siguiente episodio.